No sé tú, pero yo uno de los momentos que más disfruto es estar alabando a Dios, alabándolo, adorándolo, ya sea en tu día a día, pero con la música es algo que yo disfruto demasiado y pues al lado de mi familia es algo que aún más disfruto. Pero bueno, yo te invito a que si no te has conectado en otras reuniones desde temprano, lo hagas para que puedas tener este tiempo de alabanza y adoración con nosotros. Y bueno, ahí en donde estás, damos gracias a Dios por tu vida y por qué no me acompañas a dar también gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, Humberto Acero. Qué gusto verlos una vez más. Dios siempre tiene algo para nosotros. Dios siempre nos sorprende. Y esta mañana, este día, este tiempo no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un concepto llamado generosidad. Y voy a pedir que me acompañen. Vamos a orar. Padre, damos gracias, abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Padre, permitimos que tu palabra entre a nuestra mente y corazón, Señor, para ser transformados conforme a tu voluntad. Amén, amén. Padre, vamos a ponernos en manos de Dios y a entender qué es lo que Dios quiere mostrarnos este día. Y quiero llevarlos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Aquí Pablo, en su carta a los Corintios, está hablando de la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Les recuerdo que en Macedonia, que es una región muy grande, en ese entonces estaba la iglesia más conocidas por muchos de nosotros como Filipos y Tesalónica. Estas iglesias eran iglesias que no eran ricas, eran humildes, no eran de un potencial económico importante. Lo que sí tenían eran creyentes genuinos. Y lo que sí había en ellos era una gracia especial desbordada en generosidad de sus corazones. Y yo quiero hablarles de ellos un poco. En el versículo 2, la Biblia nos dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Estas iglesias, en especial la de Tesalónica, eran iglesias que tenían muchas persecuciones, había muchas pruebas, había muchas circunstancias por las que estaban pasando, eran perseguidos, eran amedrentados para no extender el reino de Dios, estaban bajo muchísima presión. En especial la de Tesalónica, Pablo en su segunda carta los exhorta a que no se dobleguen sabiendo lo que estaba ocurriendo ahí con ellos. Pero menciona algo importante el versículo 2. Estaban bajo muchísima presión y eran muy pobres. No eran ricos, no eran gente rica, eran gente pobre, pero lo que sí había era una gracia impresionante en sus vidas. Eran una iglesia que había aprendido de la generosidad del corazón de Jesús. Y si yo le pusiera un nombre a esta plática, yo le pondría eso: Señor, dame la generosidad de tu corazón, la quiero en mi corazón. Dice el versículo 2, estaban siendo muy probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. No solo eran pobres, eran muy pobres, pero dice que rebosaban de alegría, la cual se desbordó en generosidad. Rebosaban de alegría. Cuando algo rebosa es que está sobrepasando su capacidad. Cuando algo rebosa está por encima de lo normal. Y esto era parte de la forma de vida de estas iglesias en esta región de Macedonia. Sin importar lo que estaban pasando, estaban alegres. Aprendieron a vivir, a ser alegres. ¿Qué importan las circunstancias en las que estamos? Tenemos que aprender a vivir con alegría. Y esa alegría, dice la Biblia,
que se desbordó en generosidad. La alegría desborda en generosidad. Surgió una generosidad en ellos de manera importante. Versículo 3 dice: pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Estas iglesias, a pesar de sus circunstancias, dice que dieron por fe y por voluntad propia. Es decir, eran una iglesia sensible a lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran, sin importar sus circunstancias ni su nivel económico. Eran iglesias pobres, pero fueron sensibilizados por el poder del Espíritu Santo y vieron que en su entorno había necesidad que cubrir. Y fueron movidos a hacer eso por voluntad propia. Nadie se los pidió. Nadie se los pidió. Ellos suplicaron para que se les permitiese dar. O sea, no solo no les pidieron, ellos suplicaron: permítanos dar, permítanos aportar y dar. Y quise hablar de las iglesias en esta región. Vuelvo a repetir, conocemos Filipos, conocemos Tesalonicenses, pero había muchas más en otras ciudades que no se escriben cartas a estas iglesias, pero estaban ahí. Pablo hizo una obra impresionante ya en esta región de Europa. Y todas las iglesias fueron inundadas por esa gracia para ser generosos. Suplicaban la oportunidad de poder dar. Anhelaban hacerlo. Buscaban dar. Cuando alguien tiene la disposición de dar, no le importa desprenderse de algo con tal de suplir una necesidad. Y a eso, amados, se le llama generosidad. Generosidad. Yo doy gracias a Dios por la generosidad de muchos de ustedes que nos han apoyado en estos tiempos, que nos han ayudado, que han estado dispuestos a dar. Dios multiplique lo que ustedes han hecho. Y quiero exhortarlos a que sigan haciéndolo. Muy pronto van a recibir un video con instrucciones, porque pretendemos juntar cada 2 semanas despensas para dar a la gente necesitada. Y quiero aclarar algo. Vamos a buscar apoyar a la población donde vivimos. Algunas de las personas muy necesitadas. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Hay mucha gente que ni siquiera puede conseguir trabajo. Pero vamos a ser generosos. Vamos a permitir que esa gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Vamos a mandar un video con las instrucciones y formas de hacerlo, muy organizados, protegiendo nuestra salud todos, pero lo vamos a hacer de una forma ordenada y vamos a dar a gente muy necesitada. Pero quiero que sepas algo: no les vamos a ir a predicar el evangelio. No queremos que parezca como una compra por el hecho de ayudarles. Solo vamos a dar por el simple deseo de dar en nuestro corazón, por el anhelo de suplir necesidades, porque la generosidad de Dios va a desbordar en nuestros corazones para apoyar y bendecir a gente muy necesitada. Ya algunos lo han hecho, ya hemos repartido algunas despensas de gente muy necesitada, que ni son creyentes y menos parte de la iglesia. Hemos tenido cuidado de gente de la iglesia, y si sabes a alguien dentro de la iglesia nuestra que esté pasando necesidad, avísanos. Veremos la forma de apoyarles y ayudarles con lo que podamos. Pero nuestro llamado es a desbordar más allá. Nadie nos lo está pidiendo, lo hacemos por voluntad propia. Yo no voy a checar quién sí dio, quién no dio. Simple y sencillamente voy a ver quién se une a esta visión y vamos a dar generosamente. Vamos a mostrar la mano de Dios a la vida de la gente, ayudándoles
y proveyendo algo de sustento. Quiero continuar leyendo lo que ocurría con estas iglesias de Macedonia. Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Pablo está diciendo de estas iglesias, ellos no solo respondieron con generosidad, sino se entregaron a hacer la voluntad de Dios. Y yo sostengo, amado, que la generosidad de nuestro ser aparece cuando tú y yo nos hemos entregado a Dios. Y Pablo reconoce, se entregaron a nosotros para ayudarnos en la obra. Y hoy quiero exhortarlos a todos, a que estés oyendo, seas o no parte de nuestra iglesia, a apoyarnos. Repito, vamos a enviar un video con instrucciones muy claras para recolectar estas despensas que pretendemos entregar. Queremos hacerlo sabiamente y sobre todo a gente verdaderamente necesitada, sin ningún otro interés que participar en ayudarles y bendecirles. Estas iglesias eran iglesias genuinamente entregadas a la voluntad de Dios, genuinamente dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo y bendecir a la gente que te rodea. Les recuerdo que eran gente muy pobre. En otras versiones leí, eran profundamente pobres. O sea, no eran más o menos pobres, eran profundamente pobres. Gente muy necesitada que dieron más allá de lo que podían dar. Dieron más allá de sus fuerzas. Enviaron ayuda a Jerusalén. Había una necesidad muy grande allá en ese entonces y ellos lo hicieron sin conocer a las personas, solo por el simple hecho de dejarse guiar por lo que Dios quería hacer. Queremos ser una iglesia generosa. Queremos ser una iglesia que bendiga a la gente. Por otra parte, también queremos crecer en proyectos. Hemos estado arrancando proyectos de iglesia en línea y queremos adquirir equipos para tener una mejor proyección. Estamos a punto de hacerlo. Si Dios pone en tu corazón apoyar, es más que bienvenido. También lo estamos necesitando. A Dios gracias, no hemos tenido problemas para cubrir nuestros gastos en este tiempo. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo responsablemente. Pero sí necesitamos ayuda para poder expandir nuestra capacidad de grabación, de sonido y de algunos efectos de luz que necesitamos tener para una vez que regresemos al local. La generosidad es un reflejo del corazón de Dios. Nuestro Padre algún día generosamente envió a su Hijo a pagar un precio que teníamos que pagar tú y yo. Dice la Biblia que Jesús se despojó a sí mismo y fue entregado por nosotros. Esa es una actitud de generosidad. Dios Padre nos muestra su generosidad día a día, proveyendo lo que necesitamos nosotros y nuestras familias. Debemos de participar de ese mismo sentir. Debemos anhelar dar, desprendernos de parte de algo nuestro para entregarlo a alguien más que lo necesita mucho más que nosotros. Ahí vamos a crecer y la bendición de Dios, amados, va a derramarse en nuestras vidas. Eso nadie lo puede parar. Una vez que una iglesia empieza a ser generosa, Dios la bendice y la bendice y la bendice. Y se extiende mucho más el reino. La generosidad debe de ser un sello particular nuestro. Anhelamos crecer en generosidad, anhelamos crecer en bendición a la gente más necesitada de esta ciudad. Y vaya que tenemos mucha. Queremos exhortarte porque queremos empezar este ministerio, queremos tener una visión de crecerlo más adelante, pero tenemos que empezar con algo. Sacrifica un poco de tu despensa y dalo. Y ayudemos
a gente que lo necesita. Estas iglesias lo hicieron de manera generosísima. Pablo está muy agradecido con ellos y déjame decirte algo, en especial Tesalónica, Pablo aclara que cuando estuvo con ellos, trabajó. Nunca fue gravoso a la iglesia. El sentir de muchos estudiosos en la Biblia es que vieron tanta pobreza, Pablo y sus acompañantes en esa ciudad, que decidieron trabajar para no ser gravosos a la gente. Y Pablo lo dice, trabajamos todo el tiempo, nunca dependimos de nada, pero era por la condición en la que estaban. La Biblia hace un llamado a los ricos de este mundo, y créemelo, tú y yo somos parte de ellos, porque tenemos no solo para nosotros, sino tenemos para dar a alguien más. A que seamos generosos, a que seamos bondadosos en respuesta a lo que Jesús algún día hizo por nosotros. Yo te exhorto a que lo hagas. Aprende a sembrar, aprende a entregar en el reino, que Dios hará que eso multiplique y crezca. Dice la Biblia que tú y yo hemos sido puestos para que llevemos mucho fruto. También dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos. A lo mejor algunos tenemos que empezar, pero nunca te debes de cansar de hacer el bien por alguien más. Y este es el tiempo de hacerlo. Hay muchísima necesidad en la ciudad. No parece, pero sí lo hay. Y este es el tiempo en que tú y yo tenemos que reaccionar a un llamado importante de Dios en nuestras vidas. Permíteme orar. Permíteme orar porque la bendición de Dios esté en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, con tus seres queridos, y que Dios multiplique lo que Dios te da. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Dios, por todo lo que tenemos. Nos declaramos satisfechos con lo que tenemos, Dios, pero anhelamos sembrar conforme a tu voluntad. Anhelamos dar de nuestro corazón y participar con gozo y alegría para hacer tu voluntad. Queremos desbordar de alegría, porque tu palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Al que da con alegría, da con generosidad. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, qué increíble palabra acabamos de recibir de parte de Dios. Gracias, Pastor Humberto Acero, por eso. Yo creo que seguramente tienes bastantes apuntes ahí, así que te invito a que los puedas compartir. Comparte este link y comparte tus apuntes a tu familia. La verdad es que Dios siempre tiene algo nuevo, algo fresco para nosotros. Y bueno, en esta tarde, esta mañana, esta noche, a la hora que estés viendo esta transmisión, quiero invitarte a que no solamente seamos generosos con nuestras acciones, así que también seamos con nuestros recursos. Y la manera de ser generosos es algo natural, al ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, todo lo que nos ha dado. La verdad es que lo tenemos solamente por gracia. O sea, Dios es tan bueno que aún sin nosotros merecerlo, Él nos lo da. Y yo quiero invitarte a que si tú no sabes exactamente cómo poder dar tus ofrendas, tus diezmos, al final de esta transmisión vas a poder ver ahí todos los números de cuenta, las cuentas de Oxxo y todo eso, donde tú puedes depositar. Si tienes alguna duda, escríbenos y nosotros con muchísimo gusto vamos a darte la información que necesitas. Nuevamente, gracias por conectarte. Eres parte de nuestra familia Vid Verdadera. Estamos agradecidos simplemente por conectarte, por estar en comunicación con nosotros. Al igual que si tienes alguna petición de oración, te recordamos que pues los viernes nos conectamos a las 6 de la mañana. Si tú quieres la liga para conectarte con nosotros vía Zoom, nos la puedes pedir o cada jueves la estamos publicando. Te deseo que tengas una excelente semana y te mandamos un abrazo virtual. Que estés súper bien.